Como decía, llegamos al capítulo 18 de este libro de Hechos. Y llegando a este capítulo 18, estamos llegando también al final del segundo viaje misionero de Pablo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y lo que hemos estado viendo, hermanos, en las últimas semanas es cómo Dios está cumpliendo su propósito. Su propósito de que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y estamos viendo cómo personas están recibiendo, abrazando ese evangelio en todas las naciones. Y hemos visto, hermanos, en estas semanas y en el tiempo que llevamos en el libro de Hechos, cómo Dios ha usado a hombres llenos de su Espíritu, llenos del Espíritu Santo, para llevar a cabo esa obra de sembrar el evangelio y de salvar al mundo. Y en esta mañana, hermanos, y en este capítulo, vamos a ver cómo Pablo llega a otra ciudad y cómo Dios va a seguir obrando a través de Pablo para alcanzar a otros y para sembrar una iglesia y para levantar una iglesia en esa ciudad. Pero, hermanos, a lo largo de este capítulo, no solamente vamos a ver a Dios obrando a través de Pablo, sino que también vamos a ver a Dios obrando en Pablo. Y hermanos, ese es el cristianismo, esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida en la cual Dios nos usa y nos quiere usar para llegar a otros, para bendecir a otros, para cumplir su propósito. Pero la vida del cristiano es una vida en la cual continuamente Dios continúa obrando en nuestras vidas y continuamente tiene que estar obrando en nuestras vidas. Y en este capítulo, hermanos, en este capítulo 18 vamos a ver eso. Vamos a ver, es un capítulo en el cual vamos a seguir viendo a Dios obrando y Dios usando a Pablo para obrar. Pero es un capítulo que en un momento determinado Dios nos va a abrir para que podamos ver un poco lo que hay en el interior de Pablo, en el corazón de Pablo. Podamos identificarnos con Pablo y podamos ver cómo Dios obra en Pablo y Dios obra en cada uno de nosotros. Así que si yo tuviera que dividir este pasaje en dos partes o en dos puntos, en este pasaje encontramos estas dos cosas. En primer lugar, cómo Dios sigue obrando a través de hombres llenos del Espíritu Santo, cómo Dios sigue obrando a través de Pablo, pero también cómo Dios sigue obrando en Pablo, cómo Dios sigue obrando en el corazón de Pablo. Y eso es lo que quiero que podamos ver y que podamos aprender lo que el Señor quiera enseñarnos a cada uno en particular en esta mañana a través de este pasaje. Así que si tenemos Hechos 18, el versículo 1 comienza de esta manera, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas a Corinto. Después de estas cosas. La semana pasada nuestro hermano José María exponía el pasaje en el cual Pablo está en Atenas, en la ciudad de Atenas. Él está allí en ese lugar y cómo a Pablo se le presenta la oportunidad de predicar, de exponer la doctrina cristiana en el Areópago, allí delante de una multitud de atenienses, y vimos el discurso de Pablo, vimos cuál es el discurso que Pablo hizo. Y Pablo comienza a hablar a esa gente tomando lo que él había visto y lo que él conocía acerca de los atenienses, y comienza a hablarles acerca de ese Dios desconocido al cual ellos adoran. Él dice: a ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle, a ese Dios es al que yo quiero presentarlos y vengo a presentarlos. Y Pablo usa todo el conocimiento que él tiene de la cultura griega y comienza a hablarles, incluso comienza a usar algunos de los poetas griegos para ratificar lo que él está enseñando. Y es un discurso excelente, es un discurso magistral. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado del discurso de Pablo fue que dice que al final la mayoría de las personas que estaban escuchando se burlaban de él cuando comenzó a hablar de la resurrección, y otros decían: bueno, ya te escucharemos otro día. El resultado fue que dice que algunos creyeron. Y algunos nos hacen ver que no fueron muchos los que creyeron a través de la predicación de Pablo en Atenas. Parece que Pablo no tuvo un gran éxito, no tuvo mucho éxito con su predicación en esa ciudad de Atenas. Y después de estar allí, dice que Pablo sale de esa ciudad de Atenas y va a Corinto, que es una ciudad que está como unos 85 kilómetros de Atenas, y que era una ciudad muy grande, era una ciudad muy importante, la más importante de esa región. Había sobrepasado en importancia a la ciudad de Atenas. Era una potencia económica, una potencia comercial, era una ciudad donde había una gran prosperidad económica. Corinto era una ciudad también que tenía un gran interés por lo intelectual, por la enseñanza. Como buenos griegos, ellos siempre estaban pensando y les gustaba pensar, y en esa ciudad había muchos filósofos, muchas escuelas filosóficas.
Y Corinto también era una ciudad que era conocida por su amor a los deportes. En esa ciudad de Corinto se celebraban unos juegos que eran muy importantes en aquel tiempo, que eran los Juegos del Istmo, que rivalizaban en importancia con los Juegos Olímpicos. Pero, hermanos, si había algo por lo cual los corintios eran conocidos en aquel tiempo y en la antigüedad, era por la gran inmoralidad que había en esa ciudad. En esa ciudad estaba el templo de la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, y en ese templo había 1000 sacerdotisas que, como parte de su devoción y adoración a esa diosa, practicaban la prostitución. Así que estas mujeres, estas 1000 sacerdotisas estaban en el patio del templo, en el templo y por todas las calles de Corinto, desarrollando ese oficio, la prostitución, como una forma de adorar a esa diosa Afrodita. Así que en esa ciudad, era una ciudad en la cual abundaba la inmoralidad sexual, la fornicación y la prostitución. Estaba por todas las calles. Era parte de la identidad propia de esa ciudad de Corinto. Corinto era conocida en la antigüedad como una de las ciudades más pervertidas y más inmorales de la antigüedad. A tal modo que dentro de lo que era el mundo romano, cuando una persona tenía problemas con el alcohol y con la inmoralidad, se le denominaba y le decía, eres un corintio. Así que la palabra corintio llegó a ser un sinónimo de pecado, de inmoralidad, de desorden absoluto. Y a esa ciudad llega Pablo. Pablo llega a esa ciudad, una ciudad que está enfocada en lo material, en lo económico, muy próspera económicamente, una ciudad donde lo intelectual era muy importante también, y una ciudad en la cual el pecado estaba normalizado. El pecado era algo común y estaba normalizado dentro de esta sociedad. Allí llega Pablo. No parece que sea el mejor lugar para llegar a predicar el Evangelio, pero allí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a ese lugar y dice el versículo 2, que cuando llega a ese lugar, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo llega a esa ciudad, llega a Corinto, y cuando llega a esa ciudad se encuentra con este matrimonio, con un matrimonio formado por un hombre llamado Aquila y por su esposa llamada Priscila. Y se encuentra allí en ese lugar porque dice que Claudio había ordenado a todos los judíos de Roma que saliesen de Roma, que saliesen de ese lugar. ¿Por qué razón lo hizo? Bueno, el historiador romano Suetonio nos dice la razón de la orden de Claudio para echar a todos los judíos de Roma durante ese tiempo. Y dice que la causa fue los constantes disturbios entre los judíos a causa de un tal Cresto. Y entre Cresto y Cristo hay solamente una letra. Entonces la mayoría de los comentaristas entienden y creen que la razón de los disturbios en Roma no era otra que la razón de la predicación del nombre de Cristo entre los judíos. Y entonces, como ocurría en cada ciudad, cuando el evangelio era predicado entre los judíos que no creían en el evangelio levantaban disturbios contra los judíos que sí creían en el evangelio. Y llegó un momento en que la cantidad de disturbios que había entre los judíos por la causa de este tal Cresto o Cristo cansó al César y dijo, se acabó, todos los judíos fuera de la ciudad de Roma, y los expulsó. Expulsó a todos los judíos y entre estos judíos estaba este matrimonio, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Y así que cuando Pablo llega allí, se encuentra que estas personas, este matrimonio también han llegado a Corinto y están allí, y Pablo se encuentra con ellos. Y luego en este versículo nos habla acerca de la profesión de Pablo. La costumbre era que todos los niños judíos, incluso los rabinos, aprendiesen el oficio de su padre. Los judíos decían que el que no enseña un oficio a su hijo, le enseña a robar. Entonces, era obligatorio desde el punto de vista social que el padre enseñara al hijo su oficio. El padre de Pablo, era fabricante de tiendas, que era un buen oficio en aquel tiempo. A veces nos dicen fabricante de tiendas. En aquel tiempo era un buen oficio, era un oficio próspero, y le enseñó a Pablo a fabricar tiendas. Así que fíjate, hermanos, Pablo llega a esa ciudad de Corintio y resulta que en ese momento también habían llegado este matrimonio,
Priscila y Aquila. La casualidad de que cuando Pablo llega, ellos están allí. Y la casualidad, hermanos, de que esas personas tienen el mismo oficio que tiene Pablo, de tal manera que Pablo pueda trabajar con ellos allí en esa ciudad. Qué casualidad, ¿no, hermanos? Qué casualidad. Yo pensaba, hermanos, no creo en las casualidades en nuestras vidas. No era una casualidad. Yo creo que era el propósito de Dios. Y yo creo que era la provisión de Dios para Pablo en ese tiempo. Porque Pablo llega a esa ciudad. ¿Cómo llega Pablo a Corinto? Pablo llega solo. Llega solo porque sus colaboradores, tanto Lucas, que había encontrado en Troas, como Silas, como Timoteo, se habían quedado en Macedonia. Él había ido a Atenas, allí él había estado solo. Él llegó a Atenas con la orden a los que le habían dejado allí que le dijeran a Timoteo y a Silas que se reunieran lo antes posible. No sabemos si se reunieron o no, pero si se reunieron, la cosa es que Pablo de nuevo los vuelve a enviar a Macedonia. Yo veo que Pablo siempre piensa más en la iglesia que en sí mismo, ¿no? Y él estaba dispuesto a quedarse solo, pero le preocupaba cómo estaban esas iglesias que habían sido recién plantadas, hermanos tiernos que estaban empezando a dar sus primeros pasos en el Evangelio. Y Pablo de nuevo envía a Timoteo a Tesalónica y a Silas, no sabemos dónde, puede ser que a Filipos, los envía allí y entonces Pablo de nuevo solo llega a Corinto. Y él está solo y probablemente, hermanos, está desanimado. Porque Pablo era un hombre como tú y como yo y la verdad es que en Atenas no parece que le fuese muy bien. Y probablemente llega solo, llega desanimado y llega a una ciudad, hermanos, ¿qué ciudad? Una ciudad difícil, una ciudad peligrosa. Una de las características también de Corinto es que era una ciudad peligrosa. Era una ciudad peligrosa, donde había el pecado, donde abunda el pecado, abunda también la peligrosidad, porque no hay moral. Y llega allí, y entonces se encuentra con estas personas. Y hermanos, una de las cosas que el Señor hace con nosotros, y una de las cosas que el Señor hace con sus siervos, es que nos deja regalos. En el camino, en nuestro servicio, el Señor nos va dejando regalos. Regalos en forma de personas, de hombres y mujeres, que en un momento determinado son como un ungüento, son como una bendición para nosotros, ¿no? Y yo creo que estos hermanos, Priscila y Aquila, fue un regalo del Señor para Pablo en un momento determinado, en un momento en que Pablo necesitaba ser reconfortado con hermanos en la fe y personas que están ahí. Y hermanos, estas dos personas, este matrimonio llegó a ser un matrimonio muy importante para Pablo. De hecho, fijaos, en Romanos, al final de Romanos, en Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4, en las salutaciones, Pablo saluda a estos hermanos, ya han vuelto a Roma. Tuvieron un tiempo con Pablo ministrando, pero cuando Pablo escribe la epístola, ellos ya están de nuevo en Roma. Y fíjate lo que dice Pablo, saludando. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. Y a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estas dos personas que Pablo se encuentra aquí por primera vez llegaron a ser personas muy importantes en el ministerio de Pablo. Personas fieles, personas que estuvieron a su lado, personas que fueron un consuelo, personas que ayudaron a Pablo en momentos difíciles, personas que estuvieron dispuestos incluso a poner su vida, a exponer su vida por Pablo. Y personas que fueron de bendición, no solamente para la vida de Pablo, sino también para la iglesia. Por donde quiera que iba, eran de bendición. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos muchas veces nosotros de personas así? Porque todos pasamos por situaciones difíciles, problemas, dificultades. Y qué bendición es cuando Dios pone en nuestro camino un hermano, una hermana, que es como un ungüento de parte del Señor para nuestra vida. Que está a nuestro lado, que nos reconforta, que nos levanta, que nos anima cuando estamos desanimados. Todos necesitamos personas así. Y todos, hermanos, deberíamos aspirar a ser personas así. Personas que seamos de bendición a los hermanos, que seamos un sostén, que podamos sostener a los que están débiles, que podamos dar un abrazo al que necesita un abrazo, una palabra de consuelo al que lo necesita, o un simplemente, estate quieto, yo lo hago, descansas tú, yo lo hago. Hermanos, deberíamos aspirar a ser ese tipo de personas, personas que son de bendición, personas que son referentes, que nos animan a acercarnos más al Señor y no personas que animen a otros a separarse del Señor por nuestra conducta. Deberíamos ser personas así. Y Pablo se encuentra con estas personas y son una bendición para su vida. Y entonces dice que versículo 4, que Pablo se encuentra con ellos, trabaja, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
¿Y qué es lo que hace Pablo? El mismo patrón que hemos visto hasta aquí. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando llega a una ciudad donde no hay una iglesia todavía, donde el evangelio no ha sido predicado? ¿A dónde va primero? A la sinagoga. Y entonces Pablo dice que va a la sinagoga. Pablo llega a un lugar donde no hay una iglesia y lo primero que hace es que va a la sinagoga, donde están los judíos, donde está su gente. Y a los primeros que le habla acerca de Jesús es a su gente, a los suyos. Y hermanos, hay personas que dicen Pablo no tenía que hacer eso porque Pablo su llamado era a los gentiles, no tenía por qué ir a los judíos. Y los judíos le dieron muchos problemas, tendría que haber ido a los gentiles, que era su llamado. No lo sabemos, hermanos, pero en cualquier caso hay un buen principio aquí. El principio de hablarles de Jesús primero ¿a quién? A nuestra gente, a los que están cerca de nosotros. Si no sabes a quién predicar el evangelio, predícale a los tuyos, predícale a tu familia, a los que están cerca de ti, a tus compañeros, a tus hermanos. Y Pablo hacía eso. Y algunos creían, y luego la mayoría de los judíos no creían, y entonces se iba a los gentiles. Y allí Pablo siempre tenía mucho fruto. Dios le daba mucho fruto entre los gentiles. Así que esta era la dinámica de Pablo al principio. Durante la semana trabajaba y los fines de semana iba a la sinagoga y predicaba a Cristo. Dice que discutía, ¿no? Y esta palabra discutir ya vimos que era debatía, hablaba con preguntas y respuestas en los judíos, hablándoles acerca del Señor. Versículo 5 dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, volvieron, dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y hermanos, aquí vemos dos cosas que ya vimos hace una semana y dos cosas que son importantes. Primera cosa, en primer lugar, dice que Pablo estaba entregado ¿a qué? Por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra. A la predicación de la palabra. Pablo predicaba, ¿el qué, hermanos? Pablo predicaba la palabra y la predicación de Pablo estaba basada en la palabra, en la Escritura. Y tú y yo, hermanos, estamos llamados a predicar la palabra y estamos llamados a que nuestra predicación esté basada no en nuestros pensamientos, no en lo que nosotros pensamos o nos parece más lógico o no, sino en la Escritura, hermanos. Porque ahí está nuestra autoridad. Nuestra autoridad a la hora de hablar está en la palabra del Señor, en la Escritura. Y la autoridad de Pablo estaba en la Escritura, en la palabra del Señor. Y en segundo lugar dice que testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que Pablo usaba la palabra y por medio de la palabra, ya lo vimos hace una semana, demostraba y testificaba delante de los judíos que Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías prometido. El Mesías que ellos estaban esperando ya había venido y era Jesús. Así que Pablo no solamente predicaba la palabra y predicaba en base a la palabra, sino que Pablo predicaba a Jesús. El centro de la predicación de Pablo era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y la obra de Jesús. Y el centro de nuestra predicación, hermanos, no puede ni debe ser otro que Jesús. Estamos llamados a predicar a Jesús, porque como veíamos la semana pasada, no hay otro nombre, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, hermanos. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Ninguna filosofía, ninguna enseñanza puede salvar a nadie. El que salva es Cristo. La salvación está en el Señor. El mundo necesita la salvación y tenemos que hablarles, tenemos que presentarles a Cristo, tenemos que predicar el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Las buenas noticias es que Cristo ha venido a morir por nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios. Las buenas noticias son las buenas nuevas de Dios en Cristo, en su Hijo, hermanos. Y Pablo predicaba en base a la palabra y Pablo predicaba de Jesús. Jesús era el centro de su predicación. Así que, hermanos, Pablo está predicando a Jesús y ya sabemos qué ocurre cuando predicamos el Evangelio fielmente. ¿Qué ocurre cuando se predica el Evangelio de una manera fiel? Pues lo que ocurre es que se levanta oposición. Surgen problemas. Se levanta oposición. Y entonces dice el versículo 6 que oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes eran estos? Los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Los judíos no querían saber nada de Pablo porque los judíos no querían saber nada de Jesús.
no querían creer en Jesús, no creían en Jesús, no creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Salvador, no creían. Y entonces comenzaron a rechazar a Pablo y comenzaron a hablar mal de Jesús y a blasfemar el nombre de Jesús. Y entonces Pablo dice, ok, muy bien, mi responsabilidad era predicaros el Evangelio. Vuestra responsabilidad era creer el Evangelio. Si vosotros no queréis creer el Evangelio, si queréis rechazar la salvación que Dios os ha provisto a través de Jesús, allá vosotros. Yo soy limpio de vuestra sangre caiga sobre vuestras propias cabezas. Yo he cumplido, ok, no queréis saber nada de Jesús, estáis hablando mal de Jesús, estáis blasfemando el nombre de mi Señor, se acabó la sinagoga, ya no os hablo más, yo me voy a los gentiles. Y Pablo se va a los gentiles, y Pablo hace eso. Y entonces dice, versículo 7, que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Fíjate, Pablo se va a una casa y comienza a hacer cultos en una casa que estaba juntamente a la sinagoga. Pero más aún dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Se convirtió, él y toda su casa. Crispo era el principal de la sinagoga y se convirtió y dejó su posición como principal de la sinagoga. Dejó su función, dejó su liderazgo, dejó su vida religiosa. ¿Para qué? Para seguir a Jesús, para seguir al Señor. Y hermanos, seguir a Jesús implica dejar cosas. Seguir a Jesús implica dejar cosas. Seguir a Jesús implica cambios en tu vida. Jesús no vino para dejarte igual. Jesús no vino para que tú tengas un encuentro con el Señor y sigas igual. Jesús vino para que tú tengas un encuentro con Él que te transforme, que te cambie. Hay personas que quieren conocer a Jesús, pero simplemente para que el Señor los libre de una situación difícil, de un problema, de una dificultad, pero no tienen ningún deseo de cambiar. Simplemente quieren que Jesús cambie su situación, pero no quiere que les cambie. Como aquel hombre que fue crucificado al lado de Jesús, ¿acordáis? Uno de los ladrones decía, si eres el Cristo, si realmente eres quien dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros de paso. ¿Quería este hombre ser salvado? Sí, pero quería ser salvado de su situación, del momento tan difícil que estaba viviendo y quería ser salvado para seguir con su vida. Pero Jesús no nos quiere salvar para que nosotros sigamos con nuestra vida. Quiere cambiar nuestra vida, quiere hacernos mejor, quiere darnos una mejor vida, quiere darnos vida abundante. Y eso es tener un encuentro con Jesús. Mira, si tú no quieres cambiar, si no quieres que tu vida cambie, no vengas a Jesús, porque Jesús va a cambiar tu vida. Jesús va a transformar tu vida. Así que este hombre cree también con toda su casa. Y entonces dice, y muchos de los corintios, fíjate, aquí dice tres cosas. Oyendo. ¿Oyendo qué, hermanos? Oyendo el Evangelio. Oyendo que Jesús es el Mesías. Oyendo que Jesús es el Salvador. Que en Él tenemos lo que necesitamos. Oyendo que somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, pero que Jesús vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, para morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Y que Jesús vive, hermanos, y reina y gobierna sobre todas las cosas. Y oyendo, hermanos, dice que oyendo los corintios estas cosas, ¿qué hicieron? Dice, creyeron. Y hermanos, eso es lo que nos salva. Lo que nos salva no es oír el Evangelio. Lo que nos salva es creer en el Evangelio. Tú puedes escuchar el Evangelio, incluso puedes entender de una manera intelectual el Evangelio, cómo funcionan las cosas, por qué ocurren las cosas. Tú puedes saber todas esas cosas y no ser salvo. Si tú no crees, si tú no recibes eso, si no te apropias de eso en tu corazón y pones tu confianza en Cristo, en quién es y en su obra, no eres salvo. No se trata de conocer doctrina, se trata de conocer al Señor y de conocerlo de una manera personal. De experimentar a Cristo en tu vida, de experimentar esa obra en tu corazón. Y estas personas escucharon, muchos corintios, escucharon. Y no solamente escucharon, sino que creyeron. Dice, y creyendo, ¿qué hicieron más? Dice,
eran bautizados. Y hermanos, ese es el orden. Ese es el orden, hermanos, bíblico. Oír, creer y obedecer. Oír, creer y ser bautizados. No es ser bautizados y luego oír y creer. Por eso no bautizamos niños. Porque no se trata de bautizar a niños esperando que cuando sean mayores oigan y crean. No es ese el orden bíblico. El orden es primero tienen que oír el Evangelio. Tienen que entender el Evangelio. Y luego tienen que creer el Evangelio. Creer que son pecadores, que necesitan a Cristo. Acudir a Cristo en fe. Creer en Él. Recibir esa obra en Cristo. Y luego lo siguiente es obedecer. Obedecer, ese es el orden. Oír, creer y obedecer. Porque no hay verdadera fe sin obediencia, hermanos. Si no hay obediencia, no hay verdadera fe. La verdadera fe, cuando tú realmente has conocido a Cristo, has entendido lo que Él ha hecho por ti, y has entendido quién eras tú, y lo que Él ha hecho por ti, eso te lleva a amar al Señor, y no solamente a amar al Señor, a obedecer al Señor. Y el primer paso de obediencia, ¿cuál es? El bautismo. Un testimonio público de lo que ha ocurrido en mi interior. Un testimonio público delante de los hermanos y de las personas que vienen a la iglesia, ese acto de bautismo de que yo he creído en Cristo y quiero seguirle. Y quiero seguirle y quiero entregarle mi vida. Y damos gracias al Señor porque en 2 semanas o 3 vamos a tener culto de bautismos, hermanos. Y vamos a gozarnos con estos hermanos que públicamente van a dar testimonio de su fe. Entonces, hermanos, ¿hubo oposición en Corinto? Sí, hubo oposición, pero hermanos, hubo muchas conversiones. Muchas conversiones. A diferencia de lo que ocurrió en Atenas dice que solamente unos pocos, hubo poco fruto, pero en Corinto hubo mucho fruto, hermanos. Y nos podemos preguntar por qué. Y no podríamos decir a lo mejor una razón específica, pero sí sabemos algo. Sabemos cómo llegó Pablo a Corinto. Porque en 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice que llegó a esa ciudad, dice, cuando llegué a vosotros me propuse no saber nada. Y Pablo sabía bastante. Pero Pablo dice, me propuse no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo no llegó a ese lugar con sabiduría humana, con persuasión, sabiduría de este mundo, persuasión humana. No vino predicando el evangelio, poniendo su centro en la retórica, en la homilética, en elaborar bien un discurso. Pablo se olvidó de todas esas cosas. Pablo vino con un mensaje y él dijo, este es mi mensaje y se acabó tanto floritura. Mi mensaje es Cristo y este crucificado. Y se propuso ir a ese lugar con ese mensaje, Cristo y este crucificado. Y Pablo sabía que ese mensaje para los griegos era una locura. Un Dios crucificado, un Dios que muere por el pecado del hombre, para la mentalidad griega era una locura. Pero Pablo también sabía que lo que era una locura para el hombre realmente era sabiduría de Dios y poder de Dios. Poder para salvación, poder para salvar al hombre. Y Pablo llega a ese lugar y con este mensaje tan sencillo, con el mensaje de Cristo y la cruz que ocurrió, que muchos creyeron y fueron bautizados. Hubo un avivamiento en ese lugar, empezaron a suceder cosas, a ocurrir cosas, vidas y comenzaron a ser transformadas y está pasando algo, está ocurriendo algo en esa ciudad. Una ciudad, hermanos, materialista, racional, que todo tenía que entrar por aquí, por la mente, y completamente inmoral y completamente entregada al pecado. Y allí el evangelio es predicado y comienza un avivamiento y muchos comienzan a convertirse. Y a veces empezamos en esta ciudad y decimos, bueno, que el evangelio aquí no encaja. Mejor vámonos a otro sitio. Y a veces miramos nuestra sociedad y vemos cómo está nuestro país y nuestra sociedad y decimos que el evangelio no encaja en este tiempo y en esta sociedad no encaja. Tendríamos que hacer algo, tendríamos que adaptarlo a este tiempo, tal vez suavizarlo, hacer algo para que sea más relevante, más atractivo. Y hermanos, no tenemos que hacer nada con el evangelio. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Pablo no tuvo que hacer nada con el evangelio. No lo adaptó, no lo suavizó. Predicó el evangelio. Y en una sociedad muy parecida a la nuestra, la gente comenzó a creer. Predicó el evangelio y Dios comenzó a abrir los corazones de las personas. Y el Espíritu Santo comenzó a aplicar ese evangelio en las personas y a tocar los corazones de las personas. Y las personas comenzaron a convertirse y a creer en el Señor.
No tengas temor de predicar el Evangelio, no te avergüences del Evangelio. No pienses que es un mensaje demasiado sencillo o un mensaje demasiado intolerable para nuestra sociedad. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. La gente no se va a salvar con otro mensaje, hermanos. Porque el Evangelio es el único mensaje con el compromiso de Dios para alcanzar a las personas y salvar a las personas. Así que, hermanos, lo que vemos, hermanos, es que Dios sigue obrando. Dios sigue usando a Pablo. Dios está obrando a través de Pablo. Y hasta ahora, hermanos, vemos la vida de Pablo y lo vemos como es una máquina perfecta de evangelizar. Vemos a Pablo una persona, un instrumento fácil de usar, un instrumento poderoso en las manos del Señor para que las personas crean, para levantar iglesias. Pero llegando a este versículo 9 y 10, Dios nos abre y nos muestra un poco lo que realmente hay en el corazón, lo que está ocurriendo en el interior de Pablo. La batalla que Pablo está librando en su corazón. Y vamos a ver que Dios no solamente está obrando a través de Pablo, sino que Dios va a obrar en Pablo. Y que Pablo necesita que Dios sobre también en su vida. Como tú y yo necesitamos que Dios sobre en nuestro corazón. Fíjate, dice el versículo 10 que entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. El Señor se aparece a Pablo en visión de noche y el Señor habla a Pablo y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, el Señor se aparece a Pablo en visión y ¿qué le dice? No temas. ¿Por qué el Señor le dice a Pablo, no temas? Cuando Jesús le dice eso es porque algo está ocurriendo en el interior de Pablo. Cuando Jesús le dice a Pablo, no temas, es porque en el corazón de Pablo hay temor. Y fijaos, hermanos, el Evangelio está siendo predicado, el Evangelio se está extendiendo con poder, las personas se están convirtiendo, hay un avivamiento, pero en el corazón de Pablo hay temor. Y Pablo está batallando en su corazón con el temor y con el miedo. ¿Por qué tiene miedo Pablo? ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Pero hermanos, viendo un poco cómo se han ido produciendo los acontecimientos, tal vez podamos entender un poco, tal vez por qué Pablo, en ese momento él tiene temor y hay miedo en el corazón de Pablo. Porque ¿cuál ha sido el proceso hasta ahora? ¿Cómo han ido ocurriendo? ¿Cuál ha sido el patrón que hemos estado viendo hasta aquí? Pablo llega a un sitio, llega primero a la sinagoga, predica el evangelio a los judíos. Unos pocos creen, siempre hay unos pocos judíos que creen, pero la mayoría lo rechazan. Y entonces va a los gentiles y los gentiles comienzan a convertirse. Y cuando el evangelio es predicado con fidelidad y las personas comienzan a convertirse, ¿qué ocurre? Se levanta oposición. Y entonces se levanta la persecución y van a ¿por quién? Van a por Pablo, van a por él. Y Pablo ya sabía lo que era ser perseguido, hermanos. Ya lo sabía. Pablo ya sabía lo que era ser golpeado, lo que era ser azotado, lo que era ser encarcelado. Pablo sabía lo que era ser apedreado y dejado por muerto. Pablo sabía lo que era eso. Sabía lo que era el dolor y el sufrimiento. ¿Y a quién le gusta sufrir, hermanos? ¿A quién le gusta el dolor? Y Pablo lo ve venir, porque lo ha vivido muchas veces. Pablo ya lleva en su cuerpo las marcas de su servicio a Cristo. Y Pablo lo ve venir. Y dice, bueno, ahora ya llega el avivamiento, las personas se están convirtiendo, el diablo no está contento, ahora va a venir la oposición. Y tiene miedo, esta vez Pablo en su corazón tiene miedo. O yo pensaba, y puede que sea por eso, yo pensaba que tal vez el miedo era a que eso tan bonito que estaba pasando se parase. A veces ese es el temor de las personas que estamos sirviendo al Señor. Cuando vemos al Señor obrar, las personas convertirse, la iglesia se va llenando y vemos, nos gozamos en el Señor y a veces el temor es que el diablo haga algo para interrumpir eso, para que eso se estropee, para que las personas dejen de seguir convirtiéndose y conociendo al Señor. No lo sé, pero el caso es que Pablo tiene miedo. En el corazón de Pablo hay temor. Como muchas veces, hermanos, hay temor en nuestros corazones. Muchas veces hay temor en nuestros corazones. Todos tenemos miedo, todos experimentamos momentos en el que el temor, el miedo invade nuestro corazón, nos invade. Y hay muchas cosas por las cuales podemos
Tenemos y podemos tener miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a ocurrir, miedo por nuestros hijos, miedo por las personas que queremos, miedo a una enfermedad, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a las circunstancias. Las razones para tener temor en nuestro corazón son muchísimas. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos ahí batallando con esas cosas. Y Pablo estaba batallando ahí con el temor. Por eso Jesús le dice, Pablo, no tengas miedo, Pablo. No temas, Pablo. No tengas miedo. Sino que dice, habla. Hermano, me encanta la Biblia. ¿Sabes por qué me gusta la Biblia? Porque cuando la Biblia nos habla acerca de personas, hombres que son héroes de la fe como Pablo, no nos los presenta como personas que no eran humanas. Vemos que eran personas como tú y como yo, que batallaban con cosas, las mismas cosas que tú y yo batallamos. Y sin embargo fueron personas que fueron usadas por el Señor de una manera extraordinaria. Pero eran como tú y como yo. Así que Dios también te puede usar a ti y Dios también me puede usar a mí. Pablo está batallando con el miedo y ¿qué es lo que le dice el Señor? No temas, sino habla y no calles. Habla y no calles. Mira, este mundo y el diablo te va a decir, calla, no hables. Pero Dios te dice, habla y no calles. Porque el miedo nos paraliza. ¿Y sabes cuál es la tentación de Pablo? La tentación de Pablo es a callar. Porque si calla, se va a evitar muchos problemas. Y esa a veces es nuestra tentación, pasar desapercibidos. Camuflarnos entre la multitud. Porque sabemos que si nos manifestamos como creyentes, si predicamos el Evangelio, eso nos puede crear problemas. ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué va a decir mi compañero? ¿Qué va a pensar ese amigo que está conmigo en el trabajo siempre? A lo mejor si le hablo de Jesús ya no va a querer saber nada de mí. Y a veces hay temores de ese tipo y el temor nos paraliza. Y callamos cuando tenemos que hablar. Y Jesús le dice, no temas, Pablo, habla y no calles. Lo peor, hermanos, que podemos hacer es dejarnos guiar y controlar por el miedo. Porque tú y yo estamos llamados a ser guiados por Jesús y por su palabra. Y a ser controlados, no por el temor, sino por el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio, de amor. Amén. ¿Y quién es el que ayuda a Pablo en esta situación? Jesús. Y nuestra ayuda es Jesús, hermanos. Cuando tenemos temores, cuando hay angustia, ¿a quién podemos acudir? ¿A quién vamos a acudir? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Quién pudo ayudar a Pablo? Jesús es el único que podía ayudarlo y Jesús es el único que va a poder ayudarnos muchas veces. Tú te vas a encontrar en situaciones en que nadie, ni tu mejor amigo, ni tu esposa, ni tu familiar te va a poder ayudar. Tú y yo vamos a pasar por situaciones en que nadie va a poder ayudarnos, ni la iglesia, solo Jesús. Porque lo que tú estás viviendo y lo que tú estás sintiendo está muy por encima de lo que nosotros podamos entender, pero no por encima de lo que Jesús pueda entender. Jesús sí te entiende. Lo que tú estás viviendo está muy por encima de tal vez lo que nosotros podamos hacer. No podemos hacer nada, pero Jesús sí puede hacerlo. Y es Jesús, hermanos. Es Jesús el que puede ayudarnos. Y es a Jesús a quien tenemos que acudir al lugar correcto y confiar en Jesús. Proverbios 29-25 dice que el temor al hombre es un lazo. El temor nos ata, pero el que confía en el Señor estará seguro. El Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él me libró de todos mis temores. Así que, ¿qué temes, hermanos? ¿Cuál es tu temor? ¿Una enfermedad, un problema familiar? ¿Cuál es? Hay alguien que nos libra. Hay alguien que tiene respuesta. Y ese es el Señor. Buscar al Señor. Y hermanos, Él nos escucha. Busqué al Señor y Él me oyó. Y Él te va a escuchar, hermanos. Y hermanos, a lo mejor no te va a librar de la tempestad, pero te va a dar calma en la tempestad. A lo mejor no te va a librar de ese problema o de esa situación, pero te va a quitar el miedo. Te va a quitar el temor. Porque sabes que Él está contigo. Te va a quitar el temor. En momentos así tenemos que buscar al Señor. Y el Señor va a lidiar con nuestros temores. ¿Cómo lidió Pablo? ¿Cómo lidió Jesús con los temores de Pablo? ¿Cómo actuó, hermanos? Porque de la misma manera, hermanos, esa misma medicina es la que nosotros tenemos que aplicarnos a nosotros. Fijaos, hermanos, 3 cosas
hace el Señor? En primer lugar, la primera cosa con la que Dios trata con el temor de Pablo es con su palabra. Jesús se aparece y le habla y le dice, no temas, sino habla y no calles. Esa es la palabra de Jesús. Jesús está hablando a Pablo y le está diciendo lo que necesita en ese momento. ¿Cómo trata Jesús con nuestros temores? ¿Cómo trata el Señor con nuestros miedos? Con su palabra, hermanos. Con su palabra. Y eso es lo primero que necesitamos, hermanos. Cuando hay temor, cuando tú tienes miedo, cuando hay cosas que te atemorizan, hay un lugar a donde tenemos que acudir. Tenemos que acudir a la palabra. Necesitamos en la palabra. En la palabra hay muchas cosas que tú y yo necesitamos recordar en momentos de temor y de miedo. Necesitamos recordar, hermanos, que Dios no es un Dios de despropósitos, que Dios siempre tiene un propósito. Aunque no lo veas, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Tenemos que recordar que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Que cualquier cosa puede ser un buen instrumento y es un buen instrumento en las manos del Señor para bendecirte. Incluso esa situación en la cual estamos viviendo o ese temor que hay en tu corazón. Hermanos, necesitas recordar, como dice Romanos 5, que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Que Dios te ama. Que Dios te ama. Y que no hay nada, ni ese problema, ni esa situación te puede separar del amor de Dios. Así que lo primero que necesitamos es la palabra. Lo segundo que Jesús dice que va y le dice no temas. Y Jesús le da la razón por la cual no tiene que temer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Lo segundo que necesitamos es ser conscientes de la presencia del Señor. Que el Señor está con nosotros, hermanos. Y que estamos seguros porque el Señor está con nosotros. Y por eso no debemos tener temor, porque el Señor está con nosotros. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar la palabra del Señor. Necesitamos recordar que el Señor está con nosotros. Como decía David en el Salmos 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré seguro. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. El Señor está con nosotros, hermanos. Le dice a Pablo, no temas porque yo estoy contigo, Pablo. No temas. Y esa es la razón por la que no tenemos que tener temor. No por nosotros, no por nuestra capacidad, sino porque el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si solamente el Señor está con nosotros, todo lo demás nos sobra. Pero tú tienes que saber, tenemos que saber que el Señor está con nosotros. ¿Amén? El Señor está con nosotros. Así que Jesús está tratando con el corazón de Pablo, con su palabra y con su presencia. Y así va a tratar también en nuestras vidas. Necesitamos llegar a la palabra, necesitamos saber que el Señor está con nosotros, llegar a su presencia. Pero hay algo más, porque el Señor hace algo más, le da una promesa. ¿Cuál es la promesa de Jesús a Pablo? Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Jesús le dice a Pablo, Pablo, en esta ocasión no te va a pasar nada. Nadie te va a poner la mano para hacerte mal. Porque aquí hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio y yo te voy a usar para salvar a muchos. Y Jesús le da una promesa a Pablo y nosotros, hermanos, también tenemos promesas. Promesas de parte del Señor. ¿O no? Amén. Tenemos promesas. Tenemos la promesa del Señor. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vaya promesa, ¿no? Pero es una promesa del Señor. Y tenemos que recordar esa promesa porque el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Y sabéis cuál es el problema muchas veces por el cual tenemos miedo? Porque decimos, ¿por qué tengo yo este problema? Y pensamos que es algo raro lo que nos está ocurriendo. Y no es raro porque el Señor dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo. Pero Jesús dijo algo más. Confiad, yo he vencido al mundo. Y tenemos que recordar, hermanos, que el Señor ha vencido al mundo y que en el Señor está la victoria ante cualquier situación y ante cualquier circunstancia. Él tiene la victoria.
Él tiene la victoria. Tenemos que recordar las promesas del Señor para nuestras vidas, hermanos. La promesa de su presencia, la promesa de que Él escucha nuestras oraciones, la promesa de que no estamos solos, Él está con nosotros, la promesa de que Él tiene la victoria. Fíjate, Pablo no fue la primera vez que tuvo miedo, muchas veces tuvo miedo y el Señor tuvo que salir a su alcance. Fíjate, en Hechos 27, versículo 22, 25, fíjate, dice, Pablo está en medio de la tempestad, todo el mundo ha perdido la esperanza, todo el mundo piensa que van a morir y que de esa no salen. Y entonces Pablo dice que habla a los marineros y dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, pues solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, que no temas. ¿Por qué dice no temas? No temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, dice Pablo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pablo dice, yo confío en Dios, porque no es la primera vez que viene en mi rescate. Yo confío en Dios, porque no es la primera vez que me habla y siempre ha sido fiel a su promesa. Yo confío en Dios y la fidelidad de Jesús en el pasado es nuestra solaz, nuestra base para nuestra confianza en el futuro. Por eso tenemos que tener memoria y recordar en momentos de dificultad lo que el Señor ha hecho antes con nuestra vida. De dónde nos ha sacado el Señor otras veces. Y Pablo dice, yo confío en que será así como me ha dicho el Señor. ¿Qué te ha dicho a ti Jesús? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho cuando tú has orado muchas veces en momentos de temor y angustia? ¿Qué te ha dicho? Porque tienes que recordar lo que el Señor te ha dicho. Y tienes que agarrarte a lo que el Señor te ha dicho. Necesitas confiar en Él. Necesitamos que el Señor nos diga, hermano, que el Señor nos hable, nos dé palabra. ¿Y cómo nos va a hablar el Señor? Si nuestra Biblia está en la estantería llena de polvo. Y nunca queremos que el Señor nos hable. Nunca queremos escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y necesitamos que el Señor nos diga, hermanos. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 11. Se detuvo allí por 1 año y 6 meses. ¿Qué hizo Pablo? Pablo obedeció, confió y creyó a Jesús. Y si tú y yo no estamos dispuestos a obedecer, a confiar, a creer, a obedecer y a confiar en el Señor, el temor nos va a controlar. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Versículo 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, Galión, hermanos, era de nuestra ciudad, era de aquí de Córdoba. Él nació aquí en Córdoba, este Galión, hermano de Séneca. Y este Galión, cordobés, el único cordobés que hay en la Biblia, que aparece en la Biblia, tú y yo no aparecemos, pero este Galión sí. Este Galión, que fue procónsul en Acaya del 51 al 52, dice que lo llevan a este procónsul, a Galión, y los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Lo que se temía Pablo ocurre. Los judíos se levantan contra Pablo, todos se ponen de acuerdo para ir contra Pablo. Y le llevan al tribunal diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Fíjate, Pablo ya se ve en lo que temía. Se ve allí y Pablo va a comenzar su defensa, tal vez lo tiene pensado, argumentado, va a comenzar a hablar. Y cuando comienza a hablar, antes de que comience a hablar, este hombre le cae y dice, cállate. Lo calla, lo interrumpe y Jesús cumple su promesa. Amén. Jesús cumple la promesa y usa a este hombre Galión para defender a Pablo. Y Pablo no tiene ni que abrir la boca, no tiene que defenderse, porque Dios pone a alguien para que lo defienda. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? Que estás encontrando una situación en la que no has tenido ni que defenderte, que de repente Dios ha puesto a alguien ahí sin saber y te ha defendido. Yo lo he experimentado eso. Y el Señor muchas veces nos defiende y no tenemos que hacer nada. Y Pablo fue defendido por el Señor y no tuvo que hacer nada. No tuvo que hacer nada. El Señor lo defendió.
Y entonces dice que los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, hermanos, estoy terminando. Este era el que había sustituido a Crispo. El nuevo principal de la sinagoga dice que apoderándose de él comenzaron a golpearle. Galión los echa y de repente los gentiles que estaban allí, que habían ido a ver qué pasaba, como los echa, comienzan a golpearle los griegos a este Galión. Y dice que le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba en ello. ¿Y quién estaba allí delante también? Galión estaba delante y no le importaba. ¿Pero quién estaba allí delante también? Pablo. Pablo estaba allí. Y Pablo sabía lo que era ser maltratado y ser golpeado. A Galión no le importaba lo que los gentiles hicieran con este Sóstenes. ¿Tú crees que le importaría a Pablo? ¿Le importaría a Pablo? El pasaje no nos dice cuál fue la reacción de Pablo cuando comenzaron a golpear a Sóstenes. ¿Pero tú crees que Pablo se alegraría? Y dice, mira, tú querías mal para mí y ahora te viene el mal, ¿no? ¿Tú crees que? Yo creo que no. Jesús no lo haría, Jesús no se habría alegrado. ¿Qué habría hecho Jesús? Yo creo que Jesús se habría acercado a aquel hombre y le habría dicho, mira, yo sé lo que es ser golpeado. Yo sé lo que es ser maltratado. Yo sé lo que es ser herido. ¿Sabes? Yo sé curar esas heridas. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude a sanar esas heridas? Yo no sé lo que hizo Pablo, pero hay algo muy interesante. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, cuando Pablo se presenta como el autor de la carta a Corintios, a la iglesia de Corinto, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Y el hermano Sóstenes a la iglesia que está en Corinto. Pablo se presenta, como siempre, en todas las cartas, pero en esta ocasión presenta también a otro hermano que los corintios conocían, porque era de ellos, Sóstenes. Y parece que finalmente este hombre también se convirtió. Así que la sinagoga tuvo que buscar otro principal. No daban abasto para buscar principales. Parece que también se convirtió este Sóstenes. Y no sabemos cómo fue. Pero Pablo dice que se detuvo allí mucho tiempo después de ese incidente, y puede que, no sé si a raíz de ese incidente o más tarde, este hombre escuchó y creyó y se convirtió. Y era un colaborador de Pablo, no dijo, no, yo no me quedo aquí, Pablo, yo me voy contigo, quiero ayudarte a predicar el evangelio, ¿no? Y allí estaba este Sóstenes, ¿no? Así que, hermanos, conclusión, termino. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos llevarnos a nuestra casa para meditar en esta semana? Bueno, hemos visto, hermanos, que varias cosas. En primer lugar, hemos visto cómo Dios obraba a través de Pablo, pero también cómo Dios obraba en Pablo. Y, hermanos, Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere obrar a través de nuestras vidas, pero Dios quiere obrar, sobre todo quiere obrar en nuestras vidas y quiere obrar en nuestros corazones. Y, hermano, es mucho más importante, yo pensaba que es mucho más importante lo que el Señor puede y quiere hacer en nosotros que lo que tú y yo podamos hacer por el Señor. Porque finalmente, hermanos, la medida en la que tú y yo vamos a ser útiles en las manos del Señor para obrar en otros es la medida en la que tú y yo seamos tratados por el Señor. Cuanto más tratados seamos por el Señor, más fácil vamos a ser un instrumento en sus manos para que Él pueda también tratar a otros. Así que, hermanos, el Señor quiere tratar con tu vida y el Señor tiene que seguir tratando. Y en segundo lugar, yo no sé cómo tú te puedas encontrar en este momento, pero yo sí sé que la prueba, la lucha, la dificultad forma parte de la vida cristiana. Forma parte de nuestra vida cristiana. Tienes que saberlo. La vida cristiana no es una vida de rosas, que todo, siempre hay cielo azul, las margaritas, las mariposas. No es eso. Hay momentos de tormenta. Hay momentos de dificultad. Hay momentos de dolor. Hay momentos de temor. Y yo no sé cómo tú estás. Tal vez estás viviendo un momento así. Si no, lo vas a vivir en algún momento. ¿Y qué es lo que necesitamos, hermanos? Necesitamos lo mismo que Pablo necesitaba. Necesitamos aplicar a nuestra vida la misma medicina que el Señor y que el Señor aplique a nuestra vida la misma medicina que aplicó a Pablo. Necesitamos echar mano de su palabra. Necesitamos la dirección del Señor, la dirección del Señor en su palabra. Necesitamos recordar su presencia. Necesitamos recordar que Él está con nosotros, que Él ha prometido estar con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, en Mateo 28, lo último que les dijo después de enviarlos es decir, hey, que no vais solos.
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes que recordar que el Señor esté contigo, aunque no lo sientas, pero Él está contigo. Y Él es el que te sostiene. Y Él es el que nos sostiene. Y tenemos que recordar, número 3, las promesas que Dios nos ha dado. Él tiene un propósito para tu vida. Incluso en ese momento, incluso en esa tormenta, Dios tiene un propósito para tu vida. Y tenemos que recordar lo que Él ha dicho. Tenemos que mirar todas las cosas bajo la perspectiva de lo que Él ha dicho, bajo la perspectiva de la eternidad, hermanos. Entre las cosas que el Señor nos dijo es, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Así que el Señor está preparando un lugar para ti y para mí. Nuestro hogar no está aquí. Nuestro hogar está en la casa del Padre. Esto es pasajero. Estamos de camino. Y cualquier situación y circunstancia que vivamos en este mundo es pasajero. No va a durar siempre. No va a durar siempre, hermanos. Lo que va a durar siempre es cuando estemos con Él en la presencia del Señor y disfrutando por siempre. Así que, hermanos, como decía el hermano Vidal, estamos de camino a casa. La travesía no sabemos cómo va a ser. A lo mejor es incierta. A lo mejor nos encontramos con tormentas y con problemas. La travesía es incierta, pero la llegada a puerto es segura. Y esa es nuestra confianza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.